Y sean ya bienvenidos a esta sesión del canal Guitarrísimo Craqueando la Música. ¡Comenzamos! Bueno, en esta ocasión lo que quiero hacer es dar respuesta a un amigo de La Habana y a otros interesados que me han estado preguntando acerca de la metricidad de la música, la importancia que tiene las figuraciones musicales, los compases, cómo se lleva eso en la música, cómo se puede crear, qué hay detrás de todo esto, cómo surgió, para qué se utiliza, cómo dominarlo, cómo estar seguros de todo este planteamiento matemático tan extenso que tiene la música y tan complejo, aparentemente. Primero que todo vamos a empezar por ¿qué es la música? Como bien me recordó Luis en una ocasión, la música es el bienhacer, ¿no?, de la repartición de los sonidos a través del tiempo. Pero a mis estudiantes yo siempre les planteo esta gráfica. La música es como un eje de coordenadas donde en el eje vertical tenemos el planteamiento de la armonía, que se desplazan sus sonidos a través del tiempo. Es como en física, esta fórmula de la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esos tres factores siempre van a estar vinculados, pero aquí hay tres y aquí hay solo dos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los sonidos de la armonía o las notas musicales en este caso, al ser repartidas por el tiempo, vamos a tener un eje que se va a llamar el eje de la melodía. Entonces la melodía es el equivalente a la distancia en esta fórmula de física, donde la melodía es el resultado de la combinación de estos dos ejes fundamentales. Por lo tanto, la melodía va a ser como si fuera un eje fantasma que se va a deber de estos dos ejes fundamentales, que es la armonía y el tiempo. Si no existieran notas, pues no puede existir melodía, y si no existiera el tiempo por el cual las notas se desplazarían, tampoco existiría el eje de la melodía, quise decir. Entonces, teniendo esto presente, vamos a compartir un poco acerca de el acompasamiento, esta idea de los compases en la música, cómo surge en el tiempo, el concepto del tiempo. Bueno, lo primero que todo es que tenemos que tener claro es que en la música armónica, la que se estudiaba concretamente en Grecia, que luego se expandió por todo el continente euroasiático, siempre se estudiaron, quise decir, los planteamientos armónicos. Se hacían, por ejemplo, sistemas escalísticos, se planteó el sistema compositivo armónico, es decir, el verticalismo se comenzó a tratar, pero generalmente también tenían sistemas, digamos, regulares, pentafónicos en base a 5 notas, heptafónicos, tetrafónicos, es decir, ellos tenían un sistema generalizado con los planteamientos armónicos. Casi todo el que inició todo este devenir en la música fue Pitágoras con su monocordio, y luego lo siguieron otras figuras, como Guido d'Arezzo, que fue el que prácticamente se toma como el que inventó las notas musicales con aquel himno de San Juan Bautista, y también fue la primera figura que inculcó el asunto de las figuras musicales para denotar el acompasamiento o la metricidad en la música. Entonces Guido d'Arezzo establece las notas musicales y también el tiempo que durarían con un sistema de pautado para aquel canto llano que tenían, pero no fue el que ideó las figuras musicales como tal, como las conocemos hasta hoy. Permítanme un momentico, con el teléfono lo tengo apuntado porque se me olvida. Lo tengo así mismo literal. La palabra compás es usada en la música y tiene un origen en el latín, compasare, con doble S, que significa mantener el paso o medir en pasos. El compás que se inventó, es decir, la estructura de la medición de los compases se inventó en la Edad Media con una forma para organizar la música polifónica y facilitar la lectura y su interpretación, es decir, con los propósitos de lectoescritura. Es que se inventa este sistema de acompasamiento, como medir en bloque. Es como en una oración, tú pones punto y seguido y divides el párrafo por oraciones. ¿Se entiende la idea? Entonces, el primer teórico que impuso este concepto fue Franco de Colonia en el siglo XIII. Y a partir de aquí es que empieza, Franco de Colonia también fue quien inició el asunto de que las figuras musicales se subdividieran. Él empezó con este concepto, hasta que en la posteridad nosotros hemos heredado ya las figuras como las tenemos, la blanca, la redonda, etcétera, etcétera. Pero esas no eran las figuras. Quiero compartir con ustedes las que había. La primera era una figura larga que se llamaba longa. Hubo gente que le ponía plica, bien por este lado o bien por este otro. Ya saben, ¿no? La plica se escribe por el lado izquierdo cuando está hacia abajo y por el lado derecho cuando está hacia arriba. Luego había una más cortica
que se llamaba máxima, o esta es la máxima, máxima, perdón, la longa, la cuadrada, después tuvo la redonda, la blanca, ya estas sí las conocemos, la negra, la corchea, semicorchea, la fusa, perdonen mi caligrafía, la semifusa. La otra figura que había era la garrapatea, que tiene 5 plicas, y la semigarrapatea, que tendría entonces 6 plicas. Estas figuras ya no se utilizan. Estas porque son muy lentas y estas porque son muy rápidas. No se utilizan. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde se habría utilizado esto? En el canto llano, o imaginemos un gaitero. El gaitero, saben que tiene la gaita con esta bolsa de piel que tiene aire lo comprimido, ¿no? Lo comprimen ahí, y tienen estas dos varas, no sé, flautas, tubos, no sé cómo se llama eso, y ellos tienen una que es con la que hacen la melodía. Asumo yo, que no lo sé, que en estas dos debe tener, digamos, un intervalo de una quinta y la tónica, para poder establecer la tónica, quise decir. Y entonces empiezan a desarrollar su melodía. La máxima y esta, la longa, la máxima, estas figuras que son muy extensas, servirían para representar estas figuras a lo largo de la partitura. Pero ya eso es impráctico hoy día. Entonces estas figuras se dejan de utilizar. Luego estas figuras que están aquí son muy rápidas, extensamente rápidas, y son imprácticas también. Y más en el medioevo, donde casi todos los instrumentos eran de cuerda, eran cordófonos, o también habían instrumentos de viento, ¿no? Pero no tocaban tan rápido. Sí lentos algunos, como en el canto llano, pero ya las figuraciones de Guido d'Arezzo no incluían estas. Estas se hicieron posteriormente y eran imprácticas, por eso dejaron de usarse. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tendríamos ahora las figuras que son las redondas a la semifusa. La semifusa todavía es una figura que es casi que impráctica, lo mismo que esta, que la fusa, pero se sigue utilizando, por ejemplo, los percusionistas en los trémolos de, no sé, de violín o algo así, pero ya se utiliza una señalización muy específica para representar el trémolo. Ya no se utiliza no se utiliza la semifusa, ¿ven? La fusa puede que en algún momento determinado, algún pasaje de algún arpegio que sea muy rápido, sobre todo los percusionistas, pero también ellos tienen una simbología para no tener que estar escribiendo fusa tras fusa, sería muy extenso. Entonces se vuelve un poco impráctico. En concreto, en las figuras prácticas las tendríamos en este lapso de aquí, desde la redonda hasta la semicorchea. Y estas vendrían siendo las figuras prácticas que siempre se utilizan. En concreto tendríamos 6 figuras, es decir, 5 figuras. Y casual, o no por casualidad, pero bueno, tendríamos la negra que está a la mitad de la figura. Déjame borrar aquí para poder tenerlos más claros. Esto es lo que concretamente se utiliza en la práctica. Y lo tendríamos de esta forma. Estas figuras que están aquí son las que, con el tiempo, por supuesto, se establecen como funcionales, digamos de alguna manera. Y a estas figuras se le establecen entonces nombres y valores numéricos, como todo lo demás. Pero la historia de por qué vincular los valores numéricos a la figura se deriva a su subdivisión, que ya venía desde Franco. La idea de ir subdividiéndolo. Entonces, para poder cuantizar todo esto se utilizaban las matemáticas. Por ende, tenemos entonces que la figura de la redonda, la blanca, la corchea y la semicorchea se le asignan ahora los valores de, esta va a ser la número 1 porque está a la mitad, si se dan cuenta. Entonces esta va a tener el valor de un tiempo, porque recuerden que esta figura era para medir el tiempo. Entonces necesitamos mantener la medida de los pulsos temporales de una canción, de lo que sea. Y ellos encontraban el pulso, eran conscientes de esto y empezaron a asignarle figuras para poder adelantar o atrasar el tiempo a través de la subdivisión del tiempo, es decir, de la pura matemática, dividiendo el tiempo a la mitad. Por lo tanto, si lo queríamos hacer más rápido, tendríamos que dividir ese tiempo a la mitad. Por ende, tenemos que la corchea, tendrían que ser 2 corcheas las que equivalen a una negra para tener 2 figuras en un tiempo. Y esta, que por supuesto sería el doble. Luego, la fusa sería el octavo de tiempo y el 16avo de tiempo sería la semifusa. Y así sucesivamente para acá. Aquí tenemos al revés. Ahora tenemos el doble del tiempo y el cuádruplo del tiempo. Son los valores de tiempo que habían. Entonces esta figura, como todos saben, redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea.
para plantearles esto, de por qué la negra equivale a un tiempo y es la figura central. Ahora, en el orden, digamos, lectoescritural que estamos, que todos dominamos, o la mayoría de las personas, porque hay gente que, otros países, otras culturas, que escriben de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, no queremos entrar ahí, pero en el orden que sí se dominaba en Grecia y el orden lectoescritural, esta figura se denominó por los valores numéricos, es decir, el nombre numérico, la número 1, la 2, pero como teníamos el concepto de la subdivisión de la figura, ahora lo que hacemos es el doble de 2 es 4, es 4, 8 y 16. Luego entonces tendríamos la fusa 32 y la semifusa 64. Y para acá que estaban en desuso. Pero bueno, quiero concentrarme en este plano nada más, que es el que más se utiliza, y para que encuentren la respuesta de que muchos me han preguntado por qué la negra vale un tiempo, es por eso. Vale un tiempo, y la figura y todo el acompasamiento que vamos a estudiar ahora en este video se deriva de la negra, porque es la figura central que marca un tiempo. Si te está gustando el contenido, suscríbete, aprovecha y deja tu comentario sobre lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar en la continuidad. Y si tienes algún planteamiento específico que abordar, por favor déjalo para yo tomarlo en cuenta, ¿no? Estaré respondiéndote y daré atención a lo que tú me pides. Seguimos. Entonces les decía que las figuras musicales y todos sus valores numéricos y nombres numéricos derivan de aquí. Eso es importantísimo tenerlo, porque a partir de este planteamiento entonces aparece el sistema de compás. Ya vimos que Franco y por supuesto los teóricos posteriores tenían la iniciativa o la idea de repartir el acompasamiento de la armonía, de la música, de las melodías que ellos tuvieran, de las formas cantables, etcétera. La idea que tenían era para poder tener un planteamiento lectoescritural, para identificarlo mejor, como quien escribe un párrafo. Pero la música métrica, el sentido métrico, que es por el que todos estamos interesados, por ejemplo, del surgimiento de los compases, cómo se puede escribir una canción correctamente con el compás que llevo y cómo se puede hacer todo esto, surge después. ¿Después cuándo? Pues en Europa y en todos estos países se trabajaba mucho la armonía, y ya sabemos que la medición de los compases era para el sentido lectoescritural. Pero el sentido rítmico en la música no es eso. Eso era más bien, es decir, el tratamiento que le estaban dando con las figuras y con los compases y todo aquello era para poder escribir todo su planteamiento armónico. Pero se puede hacer música netamente, independientemente de la armonía y la melodía. Vamos a dejar de las coordenadas. Tenemos aquí la armonía y el tiempo, la melodía. Lo que yo estoy tratando de decir es si se puede hacer música así nada más, con el eje del tiempo. Vamos a darle respuestas, porque se sobreentiende que la música sean los tres elementos. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos que en África, que es el continente donde prácticamente la cuna de la vida, aunque muchos dicen que en Mesopotamia, pero bueno, no queremos entrarnos ahí. En África existe una cultura donde siempre se ha llevado la percusión al por mayor, y siempre se ha danzado y se ha cantado con todos los elementos de percusión. No quiere decir que en otros lugares del mundo no haya sido así, pero vamos a tomar como ejemplo África. África es un país o un continente, quise decir un continente donde hay países que tienen su cultura basada en las percusiones, en los cantos y en los coros y este tipo de cosas. Tenemos ahí un planteamiento armónico, porque si hay canto hay una melodía y la melodía sería el planteamiento armónico. Eliminemos ahora la melodía. Imaginemos que esos países o en ese continente o en esas culturas no hubiese canto ni hubiera armonía. ¿Se puede hacer música netamente con el tiempo? Les voy a poner otra duda. El código Morse. Saben que el código Morse es punto raya punto y tiene un sistema de continuidad. Aparentemente es como si tuviera un ritmo, pero eso es música. ¿Es musical ese ritmo? Veremos que no. Sin embargo, la danza se empieza a estructurar arriba de aquellos ritmos que ellos tenían, y la danza concretamente se basa en pasos. Pasos que se inician de una manera y se vuelven a repetir, y se vuelven a repetir, y se crean ciclos. Los bailarines incluso tienen un paso, como ellos dicen, por la derecha, y luego tienen que resolverlo por la izquierda para completar ese ciclo. Y cosas así que son netamente danzarias. Pero lo que quiero decir es que la danza obligó a los ritmos o a la música en concreto, posteriormente a los cantables que se tenían, a estructurarse por ciclos
de acuerdo con los pasos que se tenían y viceversa. No estoy queriendo decir que la música surgió después que se bailó o se bailó antes que la música se hizo. Lo que quiero decir es que el baile surge a partir de los ritmos que oyen. Y entonces cuando aparece un ritmo, el que no lo sabe tocar pero sí lo percibe y lo siente y tiene esa cultura, empieza a incorporarlo en el cuerpo, porque los ritmos son emocionales, así como la música. Los ritmos también tienen sus emociones. Eso lo podemos ver después. ¿Qué emoción nos produce un 2x4, un 4x4, o un 8, o un 5, o un 7x4, o un 3x4, etcétera, etcétera? Sí influyen las emociones, no solo la música. Pero no es lo que nos atañe ahora. Lo que nos atañe ahora es que el baile definió el acompasamiento de los ritmos por ciclos. Y esto es lo que sí nos compete. Cómo llevar un compás musical para que se estructure la música a partir de la esquemática rítmica. El baile es el responsable principal de este hecho. Entonces, la música rítmica, para este tipo de formas danzarias, que es la iniciativa fundamental por la que todo esto empezó, la música rítmica se deriva, por supuesto, de sus instrumentos, de sus instrumentos de percusión, y hay un patrón que se repite. Nosotros siempre vamos a encontrar a través de la historia, por ejemplo, un bongo. Bueno, imagínenselo un poco mejor, el gráfico no está muy bien, pero bueno, un bongo siempre vamos a tener digamos, este patrón en la percusión, siempre se va a repetir. Siempre tenemos un golpe más agudo, por decirlo de alguna manera, y un golpe más grave. Al golpe más agudo se le llamaba macho y al golpe más grave se le llamaba hembra. Vamos a representarlo aquí por su signo. Y se le llamaba hembra. En la cultura siempre se hizo esto. Siempre en la cultura puede ser étnica, puede ser folclórica, puede ser intercontinental o transcultural o acultural. También puede ser. Palabras que después ustedes pueden buscar. Siempre vemos que en los patrones rítmicos estaba esta estructura de macho y hembra, de los golpes más agudos y los golpes más graves. Siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo puedo decir? Cuando se intentó academizar este sistema de los ritmos y las danzas en la música ya europea, la música armónica, se toma como que el golpe de la hembra recae a reposo, por el concepto que se tenía de la música tonal. Sabemos que toda la música no es tonal. Luego de que estuvo la música tonal, estaba la atonal, el atonalismo, el serialismo libre, otras cosas. No tiene nada que ver con esto. Pero el concepto de la música tonal se toma del sentido de reposo, de la estabilidad, por ejemplo. Y entonces este sistema de percusiones de la hembra y del macho se toma como se tratan de vincular. Entonces la hembra era la que daba los acentos estos más de reposo, más estable dentro del compás, mientras que el macho se toma por los quintos, aquellos tambores que repiqueteaban y que dibujaban mucho, son los quintos, hasta que posteriormente, ya cuando tenías un compás estable, incluso se dejan pasar estos tiempos donde el acento de la hembra, de un tiempo de reposo, se dejan vacíos para provocar intenciones, pero esto es posteriormente que se dominaba ya el tiempo. Este tipo de acentuaciones de macho y hembra se empieza a tomar por la medida del compás, por las repeticiones danzarias que obligó a que eso fuera así. Y empieza el surgimiento de la medición de un compás métrico de la música, pero con intenciones rítmicas, ya no para la lectura, aquella que había hecho Franco de Colonia. ¿Okay? Entonces, el acompasamiento tiene que surgir como mínimo por dos tiempos, porque si tenemos un solo tiempo, un solo pulso, ¿qué ocurre en un solo pulso? Nada. Tendríamos que tener mínimo dos. Entonces tendríamos dos tiempos. Vamos a suponer que tengamos un tiempo que cae aquí y un segundo tiempo que cae acá. Empieza entonces a la medición de tiempo y aparece el primer compás, que por supuesto es simple, porque más simple que esto no hay nada. ¿Ya? Como el primer tiempo que se medía abajo era el golpe a tierra, concepto africano o afrocubano, pero bueno, en África también se veía. Este golpe iba a ser el golpe hembra, que es el del reposo, donde se reposaba. Y al final entonces teníamos el golpe macho, que es de los quintos y de todos los dibujos que ocurrían en los lugares irregulares. Entonces aparece el sentido del golpe y del tiempo. A cada uno de estos tiempos se le asignó la figura que ya venía rodando desde Franco, con la subdivisión de la figura, que por supuesto estamos hablando de una negra. Y ahora sabemos por qué, bueno, ahorita lo expliqué, por qué la negra valía un tiempo.
Y entonces ahora, como la negra tenía el nombre representativo o el nombre numérico, era el cuadro, pues entonces tenemos 2 negras o 2 tiempos sobre 4, en forma de fracción por la escritura que ya Guido de Arezzo ya venía desarrollando. Sabemos todo lo del pentagrama y todo esto. Entonces, el hecho de que aparezca como una fracción no es que ellos sabían de matemáticas fraccionarias, es que como venía en el pentagrama o en aquellas líneas que antes eran un endecagrama, se sitúa el 2 en la parte superior y el otro en la parte inferior. Casualmente la línea del medio lo venía dividiendo, entonces para simplificarlo se representaba así. Pero no lo vean como una fracción matemática, porque no lo es. Es una representación utilizando los números que pertenecen a la matemática, pero no estamos hablando de matemática. La música es una ciencia, es una matemática, pero no es la matemática convencional a la que estamos acostumbrados. Si estamos claros, entonces podemos hablar de los compases simples. Los compases simples en mediciones simples, ya veremos que tenemos el 2x4, que lo vamos a tener de esta manera. Aquí teníamos un tiempo, aquí teníamos otro. Luego, otro compás simple que aparece es una medición ternaria. Tendríamos el segundo y el tercer tiempo acá. Bajamos una medición afuera, que bien puede ser adentro también, pero bueno, se estandarizó como que afuera por la dirección coral, todas estas cosas. Y entonces se mide afuera y arriba. Y tendríamos entonces las 3 figuras. Y luego aparece una cuarta medición de un tiempo, 2, 3 y 4, que es el famoso 4x4. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué razón el 4x4 no se considera como el doble de 2x4? Sí lo es. Es decir, aquí tendríamos un tiempo fuerte que cae a tierra, siempre indicando abajo. Luego tenemos uno adentro que es más débil que este. Pero aquí tendríamos otro tiempo fuerte para responder entonces con un tiempo débil. Si aquí tenemos fuerte y débil y aquí fuerte y débil, tenemos una correlación entre las mediciones del compás, como si tuviéramos un 2x4 aquí y un 2x4 de forma horizontal. Perdone si le estoy hablando muy rápido, es que no quiero que el video sea muy extenso. Sin embargo, este compás se consideró como simple, el 4x4. Pero al mismo tiempo les planteo la duda, yo no lo veo así, porque yo tengo una teoría diferente, que no es la que quiero abordar ahora mismo aquí, pero para mí el compás de 4x4 no es un compás simple, sino es el compás duplo de un 2x4. Si eso fuera así, entonces el 3x4 habría que considerar que el doble de 3 sería un 6, o sería un 9. Si lo vemos desde el punto de vista matemático, sería un 9, porque 3x3 es 9. Entonces, ¿un 9x4 sería el duplo de 3? No, sería el triplo. Entonces, pero no queremos entrar ahí. Vamos a ver este pensamiento que yo estoy teniendo ahora, que le estoy dejando entrever, ¿no? Fue el mismo que tuvieron los matemáticos es decir, los teóricos de la música, para poder crear nuevas acentuaciones, nuevos compases para poder establecer ritmo. Porque ya sí teníamos un 2x4, teníamos un 3, y wow, qué bien, ahora podemos repartir acordes en consonancia con los valores de tiempo y todo esto. Pero se le ocurre la idea a alguien de empezar a inventar, por ejemplo, vamos a usar el 2x4 y quiero llegar al concepto de los compases compuestos. Si nosotros empezáramos a coger, que fue lo que pasó aquí, a tratar de ubicar el duplo de una figura de la negra, lo que vamos a tener, el duplo sería la subdivisión de la negra, y si lo aumentamos de valor, lo que tenemos es la figura de la blanca, y seguimos en el mismo patinaje, ¿no? Siempre vamos a obtener el duplo. Entonces, no se tenía como resultado algo nuevo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros siempre vamos a tener como diferente y como base mínima los resultados, o yo le llamo el código 23. ¿Qué cosa es el código 23? Nosotros siempre vamos a tener como mínimo los valores de 2 o de 3. Siempre va a ser así. Entonces, estos valores de 2 o de 3 partes, o de 3 objetos, o de lo que sea, siempre se va a ir aumentando o disminuyendo, subdividiéndose a sí mismo, pero es como si tuviéramos dos mundos por separado. Entonces tenemos el valor de 2 y el valor de 3. Vamos a ponerlo aquí arriba. Siempre lo voy a estar representando con 4 para acostumbrarnos a la idea de que el 4 es el valor que marca el tiempo, aunque no siempre es así. Recuerden que eso se toma por las figuraciones aquellas y por comodidad también, pero no tiene por qué ser así. Ahora, eso lo vamos a ver ahora, muy rapidito. ¿Qué es lo que sucede? Como tenemos los valores ternarios y binarios, entonces lo que tenemos es como el código binario de 0 y 1. En la música es 2 y 3. Para tener un resultado diferente, hubo que llegar a esta conclusión de multiplicar la fracción por 3 sobre 2.
Ahora podemos multiplicar 3 por 2, serían 6 y 2 por 4, 8. Y a esto se le llamó un compás compuesto. ¿Por qué compuesto? ¿Por qué ese nombre? Bueno, si tenemos un 2 por 4 y vemos que vamos a subdividirlo a tiempos de corchea, el compuesto de 2 por 4, que sería 6 por 8. Uy, esto me quedó horrible aquí. Es que estoy un poco incómodo aquí. Entonces tendríamos un 6 por 8. Vamos a ver que tendríamos 3 corcheas en lugar de 2, como antes las teníamos arriba. Pero sí hay una similitud, y es que tenemos un grupo por cada tiempo. ¿Se entiende la idea? Entonces, anteriormente se buscaba que en un tiempo hubieran valores binarios y en un mismo tiempo hubieran valores ternarios, pero con la misma medición. Ese es el objetivo de esta fracción para encontrar lo que es el compás compuesto. ¿Qué es lo que sucede? Yo planteé una tesis hace años ya y empecé a utilizarla en la música que compongo, en algunas cosas de los compases compuestos superiores o supercompuestos. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo, si ya tenemos un 6 por 8, lo multiplicamos otra vez por 3 sobre 2, ¿y qué obtendríamos aquí? 6 por 3, 18, y 8 por 2, 16. Esto sería una semicorchea, ¿y qué tenemos aquí? Tendríamos 18 semicorcheas, entrando en un solo compás. Cuando usted saca esta cuenta de 18 semicorcheas por compás, vamos a encontrar que la forma equitativa de medirlo va a ser ternaria también. Entonces, una vez que tengamos esta forma equitativa ternaria, se recae, esto para lo que sirve, es a donde quiero llegar, es para generar un planteamiento métrico para los ritmos euclidianos de Euclides. Eso lo pueden buscar también en las redes, hay mucha información sobre eso. Este compás compuesto superior sirve para generar alteraciones sobre las semicorcheas que van a estar repartidas a lo largo del compás. Entonces el encabezado del compás sería un 18 por 16 y le alteraríamos según la métrica o donde nosotros quisiéramos acentuar determinadas cosas, pero las pulsaciones serían a tiempo de semicorchea, aunque se puede medir por su predecesor. Es decir, de donde sale este 18 por 16, ¿cómo lo puedo representar aquí? Esto sería igual a 3 sobre 2, que lo multiplica por un 2 por 4. Al final viene de aquí. Este sería su compuesto y este sería su compuesto superior. Siempre vamos a encontrarlo por esta línea, pero como esta línea empezó aquí y es binaria, aunque cambiáramos para la otra línea, es decir, tendríamos un 3 por 4, si hacemos esta multiplicación por 3 sobre 2, ¿qué tenemos? 9 sobre 8, 9 corcheas por compás. Cuando tengamos 9 corcheas por compás, vamos a seguir en un valor ternario igual. ¿Se entiende la idea? 3, 3, 3. Tendríamos un valor ternario y estaríamos recayendo en lo mismo. Por lo tanto, cada vez que usemos un compás compuesto de este tipo de fracción, siempre vamos a recaer en la zona ternaria. ¿Por qué? Porque como empezamos en la zona binaria, al multiplicarlo caímos en la zona ternaria. Pero ya no hace falta del ternario volver al binario, porque el binario es este. Es el simple, no hay nada más simple que eso. Por eso es que la medición de los compases compuestos siempre se multiplica por 3 sobre 2 y es para caer en los valores ternarios. Siempre va a ser así. Ahora, ya les anticipé los ritmos de Euclides. No quiero abordar eso ahora, pero los ritmos de Euclides son las formas, digamos, percusiones, formas de agrupar tanto silencios como percusiones, en este caso hablando de ritmo, de forma equitativa. Es una fórmula matemática para hacer esto. Y en la música se puede obtener mediante el compás compuesto superior. De otro modo, tendrías que sentarte a experimentar muchísimo rato, créeme. Entonces, luego de estos compases compuestos, tenemos los compases amalgamados. ¿Qué cosas son los compases amalgamados? Los compases amalgamados no es más que el resultado de la mezcla entre dos compases simples que se obtienen por base de suma. Es decir, si yo tengo un compás simple de 2 por 4, lo voy a sumar con uno de 3 por 4 y esto me va a arrojar un resultado de 5 sobre 4. Entonces, ¿cómo se mide ahora un 5 por 4? Pues sencillamente, en base, como ya les he explicado, el código 23. Tenemos 1, 2, 1, 2, 3, que suman 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser al revés, 3 y 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Si podemos mezclar entonces 1 de 3 con 1 de 4 y 1 de 4, que sería el doble de 2, o mucha gente le llama simple también, tendríamos el resultado de un 7 por 4. De la misma manera, 4 con 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a ir generando lo que tiene que ver con la amalgama de compases. ¿Qué es lo que sucede con la amalgama de compases? A través del tiempo se ha tratado de estabilizar los sentidos métricos de todo tipo de géneros, como pasa con el flamenco, y se ha observado a través de la amalgama de compases. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el flamenco se crea, que se crea a partir de la música cubana, de las guajiras y de todo lo que había en Cuba, que es el único lugar del mundo donde se ha utilizado 12 tiempos a base de un solo compás, que es lo que sucede con la guajira, se observa a través de la medición de estos compases. Pero cuando se creó la guajira en Cuba, nadie iba a la escuela de música, ni se utilizaba. Entonces aquí estamos entrando en un campo diferente, que lo voy a tocar también, que es el campo de la clave rítmica. Aunque después ese campo de la clave rítmica se haya observado o se haya matematizado a través de la cosmovisión clásica o de las teorizaciones sobre la métrica del compás, que es de lo que estamos hablando ahora. Vamos a hablar ahora de los compases que yo le llamo hiperextendidos. No sé otros teóricos cómo le llaman. Estamos hablando del 8x4, por ejemplo, y también del 9x4. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros tenemos el 2x4 por la parte binaria, vamos a tener la otra parte del compás, que sería un 4x4, y ahora tendríamos un 8x4. ¿Ya ven la extensión del compás? Entonces, si lo vemos desde la parte ternaria, tendríamos un 3x4, luego tendríamos el doble de 3, sería un 6x4, que ya sabemos que el 6x4 o por 8 sale del compuesto de 2, porque es la zona ternaria, y posteriormente entonces tendríamos un 9x4, y este 9x4 sería el compuesto superior del 6. ¿Se acuerdan? Pero era por 8 en el caso de la subdivisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Ya estos compases de aquí lo hemos estudiado, y estos de aquí lo hemos estudiado. ¿Para qué nos sirven estos dos compases ahora? Bueno, pues estos dos compases lo que plantean son una forma de medición. ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo que nos va a generar es un sentido rítmico en el compás. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo simple del 8x4. El 8x4 nos va lo podemos medir, si lo medimos, para ser más específico, si el 8x4 lo medimos 2 tiempos por cada compás, como si fuera un 4x4, tendríamos 2, 4, 6 y 8. ¿Qué tenemos? 2 corcheas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No tenemos nada nuevo. Pero podemos medirlo de otra manera, porque el compás entraría en 8 negras por compás. Lo podemos medir de esta forma, digamos 3 más 3 más 2. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo medimos esta estructura ahora? Sencillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a obtener una rítmica dentro del compás que hace can, 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 tan, tan, pa, 1, 2, 3, 1. ¿Se entiende? Déjame usar la guitarra un momentito para llegar a puntos donde yo veo. Déjame si se puede ver aquí. No, bueno, escuchen no. Voy a tocar este ritmo, sencillo. Aquí en do mayor. Sería esto. Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese ritmo, usted que es músico lo puede sacar sencillamente y dice, wow, eso es un 4x4. Y dice, claro, porque estamos en un hiperextendido, como le llamo yo, de un 4x4. ¿Se entiende la idea? Y también lo puedes deducir por un 2x4. Pero ahora, más adelante, quiero explicarles por qué no debería ser ni un 2 ni un 4. Sencillamente, en este ejemplo que estoy poniendo es porque eso va generando un ritmo que es una clave rítmica. Aparentemente es ternaria y luego binaria al final. Si a esto se le acompaña correctamente como debe ser, se genera un poco de conflicto a la hora de deducir cuál es el compás, aunque lo podemos calcular por un 4x4. No sé si me va a explicar, pero bueno, por ahí va la cosa. Este es el origen de la clave rítmica, y en el compás de nuevo 4 pasa igual. Es decir, aquí puse 3 más 3 más 2, pero bien puede ser 3 más 2 más 3. Y entienden, y van jugando con los factores. Inclusive puede ser más extenso. Siempre los valores mínimos van a ser el binario o el ternario, el código 23, no se te puede olvidar. En el 9x4 pasa lo mismo. Si tenemos un 9x4
Es decir, tenemos repartidas 3 corcheas, digo 3 negras y 3 negras, tendríamos entonces un valor ternario de 3 por 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No tenemos nada nuevo, pero sí lo podemos combinar. 3, podemos poner 4 aquí, serían 7, y 2, 3, 4, 2. ¿Cómo se mediría eso? ¿Qué acento puede producir? Si ponemos 4, 2, 3, ¿qué nos puede producir esto? O podemos medirlo 4, 2, 2, 3, y a ver, 2 y 2, 4, 7 aquí, y 2, 2, 2, 3, 2. ¿Se entiende la idea? Entonces esto nos va a producir unas pulsaciones que va a sonar un poco como que raro sobre el compás. Y aún así es estable y sale de la vinculación de la medición de un 9x4 en base a los códigos base, el código 23. ¿Se entiende la idea? Eso que les estoy explicando ahora genera la clave rítmica de forma estable, matematizada sobre el compás, de forma sencilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa es la forma de hacer esto. Otras claves rítmicas, y ya estamos entrando en la clave rítmica, se genera a partir de un ritmo constante, como el reggaetón, que es una clave rítmica, no es un género, como he conversado con otros estudiantes en otras ocasiones, un tema diferente. También como pasa con el afrobeat, que hace poco comenté acerca del afrobeat, pero unos estudiantes que estaban confundidos acerca del origen del afrobeat, que tiene su clave de 3-2 o de 2-3 y que se presume de Nigeria, y no es el caso. Se creó en los años 70, no recuerdo qué figura fue el que lo creó, pero nunca en Nigeria. Siempre se ha utilizado, digamos, ritmos, percusiones y este tipo de cosas, pero el trabajo sobre la clave rítmica implica otra cosa, que es de lo que estamos hablando. El trabajo en la clave rítmica implica que en las pulsaciones de la clave que se tenga se debe acentuar las armonías, es decir, el verticalismo o los bajos, que son los que dan la sensación de reposo. Eso es trabajar armónicamente sobre la clave rítmica. No se trata de tener una canción y arriba de esa canción poner una clave, o poner porque sonaría como un instrumento que está acompañando esa canción. Aquí no es así. La clave es como si fuera el esqueleto de ese cuerpo armónico que va a sustentar, es decir, que se va a sustentar sobre los apoyos de esa rítmica. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, la guajira cubana, los bajeos de la guajira cubana, el son cubano, donde entra. Por eso es que a muchos les genera dificultad trabajar sobre la clave cubana. Pero es que la clave cubana no es una sola, la de 3-2 y 2-3. Sí, y la clave cubana sincopada, sino que hay muchas claves que son cubanas. Está la clave de la guajira, el guaguancó, que trabaja sobre esta clave también, pero el catá tiene su clave. La música americana, por favor, todo lo que hace el drum es una rítmica, una clave rítmica estructurada donde el bajo apoya y se generan armonías, que va sobre un 4x4 en un inicio, claro. Luego tenemos el jazz y todas estas cosas donde se pueden alterar los compases y muchos trabajos que se pueden hacer ahí. Pero en un inicio, sobre un compás de 4x4, es decir, de esencia binaria, se obtienen esta cantidad de claves rítmicas donde está la música funk, el ska, no sé, ¿qué ejemplo ponerle? Donde sobre los mismos 4x4 se generan diferentes, el swing, diferentes cosas de hacer en el hi-hat, por ejemplo, del bombo, de la caja, de las reparticiones que se hacen, y obliga al intérprete de la música y al compositor armónico, el pianista sobre todo, que es lo que se destilaba allí en Estados Unidos, de la música de antaño estoy hablando, a componer sobre estas acentuaciones provocadas por el drum, en este caso. ¿Ya? Entonces eso es, en sentido general, trabajar sobre una clave rítmica. En Cuba se utilizaba la clave rítmica, pero sobre las percusiones afrocubanas, no yoruba, sino afrocubanas, en la música campesina guajira, y después que todo eso se cocinó, sobre el siglo XV empieza a debutar la música campesina, con los elementos isleños, es decir, canarios, sobre todo canarios, no flamencos, no españoles ni catalanes, canarios. Y empieza a cocinarse todas estas cosas. Luego esta música que se cocinó en Cuba se llevó para allá, y allá se empezó a hacer lo de la danza, la caringa. La historia la tenemos al revés. Aquí se enseña que la caringa se hereda de Canarias, pero los canarios dicen otra cosa. Al punto es que allá en Canarias se estila muchísimo el punto campesino cubano y tenemos una hermandad inmensa y trascendental. Lo que pasa es que luego este sistema de acompasamiento de las guajiras cubanas, que se trabaja por clave rítmica, llega a España y se toma ese compás, se ralentiza para hacer el canto por las soleares, se le empieza a incorporar las armonías sobre el compás, al estilo que ellos tenían. Un estilo medio clásico, por eso es que la guitarra flamenca es tan compleja y tan difícil. Sin embargo, en Cuba, la clave era acelerada porque se rasguea. Y entonces, al rasguearse, la guitarra es más dinámica, es menos compleja. Desde el punto de vista técnico,
aunque todo, nada en la música es simple, y mucho menos en un instrumento. Pero bueno, lo que quiero adelantarles con esto es cómo se trabaja con una clave rítmica, cómo se compone. Yo mismo hice la clave rítmica o varias claves rítmicas para el flamencón, para el flamenroll, para determinados tipos de cosas, con sus inversas y sus adversas. Eso lo podemos ver después. Por supuesto, eso no se enseña en ninguna escuela todavía porque no lo tengo publicado en Cuba, no me lo dejan publicar. Ahora, lo que quiero hablar acerca de esto es los ciclos armónicos sobre las claves rítmicas se componen así. El ejemplo que les puse ahorita del 8x4, tómenlo y trabajen sobre el 9x4 en ese ejemplo que les dije. Siempre van a tener una base ternaria, y si tienen otro tipo de clave rítmica como las claves cubanas, o van a ser ternarias, como en el caso de la guajira, y este tipo digamos de derivados o subgéneros que se derivan de la guajira van a ser ternarios, eminentemente ternarios, y la otra parte afrocubana va a ser binario. Se dan cuenta, podemos establecer la clave sobre un compás, pero el compás no nos va a dar la clave. Lo que nos va a dar la clave va a ser los compases súper extendidos de un 8 y un 9x4, y ningún campesino en Cuba sabía de esto. De hecho, todavía esto no se aprueba, porque yo le estoy llamando compases hiper extendidos porque se extienden de los más simples. Pero yo no sé si otro teórico en el mundo lo haya hecho. Sabemos todo que Internet en Cuba prácticamente estuvo abierto a partir de 2020, después del COVID. Y antes de eso, el mundo estaba desconectado. Ya yo me desarrollé, yo tengo mis teorías, pero estuve desconectado del mundo. Y ahora, pues como todo el mundo y todos los teóricos cubanos, o todos no, sino las personas como yo, sencillas del pueblo, estamos revisando nuestro contenido, ¿no? Contrastándolo con lo que me queda por explicarles es una duda fundamental. ¿Qué compás? ¿Cómo debo usar yo los compases para componer la música? ¿Qué compás es correcto utilizar? Por ejemplo, si yo tengo una música genérica, digamos de la línea del pop rock, todos sabemos que se deriva en un 4x4. Ese sería el compás, pero la clave rítmica la lleva el drum. El drum decide si es rock alternativo, si es esto, si es aquello, si es un funk, si es un ska, si es un millones de cosas. Porque sobre el 4x4 se estructura prácticamente la música latina. ¿Se entiende? Y entonces no podemos definir que por un compás haya tal género. No. Lo que define el género es la clave rítmica. Todos los géneros tienen su clave rítmica, excepto los géneros comerciales, menos el reggaetón, porque el reggaetón tiene su clave rítmica, pero es lo único que tiene. Sobre esa clave rítmica se canta, se entona, se componen armonías. Yo puedo tocar un tema de jazz con una base de reggaetón, yo puedo tocar un tema de flamenco con una base de reggaetón. ¿Se entiende la idea? Porque el reggaetón es solo la pulsación de la clave rítmica. Lo que se estructura encima no es de reggaetón. Tú puedes cantar al estilo de balada, puedes cantar muy bien. No tienes por qué ser un grosero como otros artistas. Eso no va en el género, va en el artista. Y entonces, lo que quiero definir con esto es que como mismo el reggaetón tiene su pulsación, también la tiene el son, también la tiene el merengue dominicano y todo otro tipo de la música, digamos, latinoamericana. Muy rica que es esa música, la música norteamericana, por favor. Y también la música flamenca. Todo tipo de música, todo tiene su clave rítmica. La salsa, por ejemplo, es un género comercial. Son soneros, no son... La salsa no es un género definido porque no tiene clave rítmica, la hereda del son. ¿Se entiende la idea a dónde quiero llegar? Y no sé si algún otro sonero lo dirá, no sé si se molestará, pero matemáticamente, académicamente es así. Los géneros que son electrónicos también son comerciales, porque se derivan de otros géneros que eran, digamos, acústicos o eran establecidos como el rock, el funk y este tipo de cosas, y luego esos sonidos fueron cambiados por sonidos electrónicos y se genera otro tipo de género, pero comercial. A ver si me explico. Y entonces nada, cuando vamos a componer una canción que tenga una estructura determinada, teniendo en cuenta la genérica de esa canción, entonces los compases que debemos utilizar no es que si la música es más rápida vamos a utilizar figuras más rápidas, no. Lo que vamos a utilizar es la agógica, el tempo, lo aceleramos, pero siempre teniendo presente la gráfica que les represente de las 5 figuras estándares. Luego, si entramos un compás compuesto, ahí pasa la corchea a ser la unidad de tiempo e incluiríamos la semicorchea para la figura estándar. Pero podemos poner, en vez de 6x8, podemos poner un 6x4, sería lo mismo. Y nos mantuviéramos en las 5 figuras estándares. Yo lo enseño así, me gusta verlo así, porque los estudiantes no se tienen por qué preocuparse en cambiar de figuras y en este tipo de cosas. Siempre el denominador cuadro nos ayuda a simplificar mucho más las cosas. También como otros sistemas de partitura que he compuesto y otro tipo de cosas, para no volvernos locos. Entonces, ¿cuál es el resultado concreto para el acompasamiento en el que yo debo componer mis canciones o descifrarlas? Si no hay un invento, como en otros géneros hay que de buena primera cambian de compás porque lo desean hacer así, y estamos tocando un 4 y después te meten un 7,
porque lo que buscan es el sentido de la clave rítmica. Es decir, cuando alguien compone un compás sobre un compás y cambia al otro, lo que está buscando son esas acentuaciones irregulares de los tiempos débiles contra los fuertes. ¿Ya me entienden? Sin querer, ellos están cayendo en una pulsación irregular que es la clave rítmica. Si me hicieran caso, o como otros jazzistas que he tenido aquí, por ejemplo en Santa Clara, que en Cuba, que he conversado con ellos de tú a tú, ¿no? Dándole, como dice el cubano, el truco. Si tú coges, por ejemplo, un 7x4, un 2, un 9, con estas medidas del código 23 y estableces un patrón rítmico y eso lo repites, vas a caer en un modelo como el flamenco, que tiene 12 tiempos, pero en este caso puedes tener 24, 25, no sé. ¿Se entiende la idea? Y entonces vas a tener unas pulsaciones irregulares. Luego tú descubres cuáles son esas pulsaciones, haces un ciclo armónico para todo eso y entonces vas a tener el primer bloque del tema. Y así se va estructurando la melodía. Eso es una forma compleja, sin caer en los ritmos euclidianos, que es algo parecido. Sí, eso es una forma compleja de estructurar un tema, pero bueno, hay gente que se divierte con esa ciencia detrás de la parte métrica compositiva. Y por ende, si tenemos un tema en 4x4, no vamos a usar un compás de 2x4, porque los ciclos armónicos no van a responder a un 2, sino a un 4x4. Como por ejemplo Beethoven en Claro de Luna, que usaba un 4x4, donde él utilizaba el tresillo como la unidad de figura en el compás, en el arpegio. No sé si el tema de Beethoven está en La menor o en Do menor, no lo sé. Yo sí vi una partitura una vez que estaba en La menor, no sé si un estudiante me lo tocó. Bueno, el asunto es que vamos a suponer que tengamos un acorde que recae sobre este tiempo y aquí vamos a suponer que tenga un Mi7 o vuelva acá. Este tipo de patrón responde a un 4x4, aunque la unidad sea ternaria, atresillada, por decirlo de alguna manera. Porque del otro modo sería, ¿cuántas corcheas tenemos aquí? 3x4 serían 12. Esto fácilmente podría ser un 12x4, digo por 8. Y estaría correcto verlo así. Sin embargo, un 4x4, que es un 12x8, es como decir el hiperextendido o el compuesto de un 4. Quiere decir que si me estoy enredando un poquito, lo que quiero decir con esto es que si tenemos este patrón donde cae un acorde acá, otras veces también lo vemos aquí. Vamos a suponer que tengamos un Mi7 aquí, de una forma simple, para volver a recaer sobre un La menor, con toda esta estructura melódica. Es decir, la melodía, recuerden que es la que nos va enlazando hasta caer aquí y para volver a caer aquí. Si tenemos ese patrón, bien pudiéramos medirlo en un 2x4, pero no es la intención, porque la bajada completa de la frase termina aquí. La frase melódica va a terminar aquí. Entonces, cuando esto es así, estamos en presencia de un 4x4. Sin embargo, usted oye Claro de Luna de Beethoven y le da por pensar que estamos en un 6x8, en una cosa parecida. Y lo que te desconfunde, si está apropiado decirlo así, es la armonía. La armonía obedece a un patrón de 4x4, mientras el arpegio obedece a un patrón de 12x8 o de 6x8, porque es una unidad de subdivisión ternaria, si me entienden. Entonces, a la hora de componer nuestras canciones o de descifrarlas de otro lugar, tenemos que tener presente qué hace la melodía y la armonía donde recae, o el bajo, si estamos en una clave rítmica. Ese es el truco. Y no sé si he sido suficientemente claro, déjalo en los comentarios. Este video se ha pasado un poquito más allá de lo que tenía planificado, pero bueno, espero que lo disfruten. Lo he hecho con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Los quiero y aquí estaré para ustedes. Nos vemos en otra próxima ocasión.